con algo muy molesto, decía yo recién, que tiene que ver con las aftas que aparecen normalmente, obviamente, en la mucosa bucal y que siempre relacionamos o creemos relacionar con aquello que comimos y que nos cayó mal, o que comimos mucho picante, o que comimos mucho algo que nos provoca acidez, y esto repercute directamente en la aparición de las aftas. Está con nosotros el doctor Jorge Aimoine. ¿Cómo le va, doctor? Bien. Buen Aimoine, día. ¿Aimoine? Aimoine. Te cambié el apellido. Bueno, muy bien. Es algo habitual en mí. ¿Qué podemos decir respecto a las aftas? Y lo primero, y que me importa mucho, es decirle a la gente si efectivamente aquello que nosotros nos ponemos en la boca va a hacer que ese afta dura menos o va a durar de todas maneras la misma cantidad de días y el proceso es absolutamente natural. Bueno, es la pregunta del millón esa, porque en realidad no hay una medicación exacta que cure las aftas. Imaginémonos que el afta se conoce desde la época de los griegos, o sea, Sócrates las padecía en el año 400 a.C., así que si de esa época hasta ahora todavía no se logró nada, es bastante difícil. Con respecto a los medicamentos, la mayoría de los medicamentos son cáusticos, que hacen, porque el afta, que es una úlcera superficial, con bordes bien definidos, que deja terminaciones nerviosas al descubierto y de ahí viene un dolor insoportable. Insoportable. Yo las padezco, así que yo las padezco. Está bien. Y hay muchas causas, no hay una. Por eso se dice que es una enfermedad multifactorial. Antes se decía que era un virus, después que tiene el estrés mucho que ver, y en realidad sí, tiene un componente viral en algunos casos, el estrés tiene mucho que ver. También enfermedades sistémicas como la enfermedad celíaca provocan aftas, enfermedades sistémicas que no vale el caso ahora retomar, pero sí es importante tener factores generales y factores locales que nosotros tenemos que tener en cuenta para saber si tenemos y si las aftas a veces son chiquititas y duran de 5 a 7 días, que se llaman aftas menores. Hay otras aftas que son mucho más grandes, que se llaman aftas mayores o de Sutton. Yo he llegado a tener aftas que eran como lagunas, no aftas. O sea, esa situación de que realmente el afta se empieza como a extender y ya ocupa un lugar en la boca que no das crédito. Eso a veces, si uno tiene aftas menores, se unen 2 o 3 y forman una gran afta. Esas en realidad no dejan cicatriz. En cambio, las mayores, que de las cuales estoy hablando, esas sí dejan cicatriz. Exacto. Esas duran no 7 días, esas pueden llegar a durar hasta un mes. A ver, hay una diferencia entre estas pequeñas aftas que pueden aparecer y responden a una enfermedad que se llama estomatitis y que esto tiene que ver con un cuadro viral que aparece, que desaparece y que tiene un proceso natural, y no necesariamente eso indica que vamos a tener aftas a repetición, por ejemplo, por diferentes motivos. Claro, en realidad, repito, la estomatitis aftosa recurrente, así es el nombre científico, es, vuelvo a repetir, una enfermedad multifactorial. Son muchos factores que la provocan. Puede ser un factor sistémico, como puede ser algún tipo de alergia que podemos llegar a tener, alguna enfermedad sistémica, como la enfermedad celíaca. Puede ser un complemento dietario que provoca una marquita en algún inmunocomplemento que provoca eso. Por ejemplo, los que consumen mucha fruta seca, es muy probable que tengan aftas. Sí, eso es verdad. Y hay qué bueno que lo diga. Hay una relación entonces las frutas secas y las aftas. Porque yo siempre detecto que la nuez, por ejemplo, automáticamente me genera aftas. Me encantan los frutos secos, pero que sé que la nuez no la puedo comer. A mí me pasa con el ananá. Como una rodaja de ananá y al poco tiempo tengo aftas. Qué increíble. O sea que hay determinados alimentos también que generan o que despiertan esto. La fruta seca, los cítricos, y por ejemplo el tomate también lo puede provocar. El chocolate que no sea descremado lo puede provocar. Y sobre todo, me van a matar las cadenas, pero la comida rápida, porque tiene muchos conservantes que pueden llegar a provocar aftas. Se ve mucho en chicos que son habituales de ir a los locales de comida rápida, que la mayoría cuando vienen a la consulta, cuando uno le hace el interrogatorio, le pregunta, ¿y vos qué comés? ¿Qué papá? No, y a mí me gusta ir a tal lado o a tal otro, y hay una relación directa con eso. Con lo cual, lo primero sería tratar o intentar identificar si existe o no algún alimento que a nosotros nos desencadene este cuadro. Obviamente, yo siempre insisto sobre esto, nunca tuve un síntoma sobre enfermedad celíaca, salvo las aftas, que era algo con el que prácticamente nací, conviví durante toda la vida, nadie hizo referencia,
cabeza, pareciera ser que las aftas habían nacido conmigo y que me las tenía que bancar durante años, situación insoportable porque eso impide comer, impide hablar, te genera un mal humor que querés patear todo, en fin, todas las consecuencias propias de lo que significa tener muchas aftas en la boca, hasta tanto a uno le diagnostican una realidad y que después eso automáticamente nunca más tuve una afta. No, porque si salvo que coma gluten, obviamente. Exactamente, pero ¿qué pasa? Si uno controla su enfermedad de base, claro, esto reduce es una consecuencia, reduce la probabilidad de que vuelvan a aparecer. Otro de los temas, y a propósito de la medicación, ¿qué pasa con la mucosa? Porque entiendo que una mucosa que ha sido percudida por tener muchas aftas durante muchos años, obviamente está más frágil, está más débil, está más sensible, entonces como que brota más rápido. Lo que uno trata de buscar primero es lo que hablamos recién, el origen. Sí. Una vez que nosotros más o menos tenemos diagnosticado el origen, lo que buscamos es un tratamiento sintomático y tratar de prevenir de que si yo tengo aftas una vez por mes, la tengo una vez cada 6 meses. Y si yo puedo evitarlas, las vamos a evitar. Siempre hay que tratar de proteger la mucosa. Para eso, en realidad, preparados comerciales hay un montón. En realidad lo que uno tiene que buscar es reducir la acidez del medio bucal. Claro, porque el afta se desarrolla en un medio ácido. Cuanto más ácido tengo el medio bucal, más favorable va a ser que la mucosa sea agredida. ¿Cómo hago para controlar ese medio ácido y cómo lo detecto? Primero y principal, o sea, la higiene. La higiene. La higiene por un lado, se pueden dar algunos preparados con clorhexidina, que es un antiséptico que protege la mucosa bucal. Y después nosotros damos, normalmente, no nos gusta preparados comerciales en esto, porque en realidad el afta es individual, o sea, tu afta es diferente a la mía y yo voy a reaccionar de una manera diferente a la de él. Es así. Entonces lo que hay que buscar es un tratamiento, lo que se digo yo, personalizado. Y en realidad lo que uno busca es control de dieta, ver cómo estoy inmunológicamente, o sea, mediante análisis clínicos, ver cómo están mis defensas. Eso es automático también, cuando uno le baja las defensas. Aparecen. Los que tenemos aftas sabemos que es una consecuencia inmediata, ¿no? Y la otra, evitar los traumas, o sea, puntitas de dientes filosos, por supuesto lo de la higiene y sobre todo el tipo de cepillo que se usa, porque en una persona que no padece aftas se puede pasar fuerte el cepillo, le va a sangrar un poco la encía, se lastima un poquitito, se lacera y vuelve a la normalidad. Los que padecemos aftas, en ese lugar nos va a aparecer la entidad. A ver, yo digo cosas que por ahí mi mamá lo hacía con todo el amor del mundo, pero a mí me han llegado, por ejemplo, a poner medicación con hisopos en la garganta, porque tenía aftas en la garganta, a ese nivel que llegué a tener. Y entonces digo, esto hoy, años después, ¿sigue siendo aconsejable o hay que aprender a bancarse esta situación y tratar rápidamente de identificar el origen y disminuir los factores de riesgo? Sería lo ideal. Sería lo ideal. El origen. Lo que pasa que a veces la premura de la desesperación hace que uno se ponga lo que sea. Sobre todo cuanto más grande es el afta. Exactamente. ¿No? Y a propósito de esto, le quiero preguntar, ¿existe una medicación que inclusive yo en algún momento me la llegaba a poner, que solamente la administran los odontólogos, que es una medicación muy fuerte, que obviamente es efectiva, que te cáustico. La quema? Esa es la palabra, es un cáustico, es un quelante, quema el afta. Quema, y no la sentís más, de un minuto para el otro. Pero no es sigue. Que la cura, el afta sigue. Exacto, y entonces, ¿pero eso está bueno o está mal? Si yo estoy muy desesperado, está bien. Si pero en la consecuencia de la recuperación bucal está digamos, si yo tengo ese tipo de aftas y esta maniobra la hago en forma continuada, va a llegar un momento donde la mucosa va a estar mucho menos resistente. Va a estar muy debilitada. Claro, entonces favorezco a que aparezca mucho más rápido. Por eso tratamos siempre, lo primero es de neutralizar el medio bucal, de hacerlo lo más básico posible y eventualmente damos algunos preparados nosotros que se mandan a preparar con 2 o 3 cositas muy simples, porque es importante distinguir entre lo que es un afta y lo que es una ampolla de tipo herpética, porque muchas veces se confunden el herpes con el afta y son 2 entidades totalmente diferentes. ¿Pero el herpes puede ser interno también? Pensé que no. No, sí. ¿Y entonces cómo es la diferencia? La diferencia es fundamentalmente el afta es una úlcera. Es una úlcera
que tiene bordes bien circunscriptos, rojos. En cambio, el herpes normalmente lo vamos a notar en piel, en la mucosa peribucal, que son pequeñas ampollitas que después se abren y se secan. Lo que pasa es que esas ampollitas que se abren y se secan dentro de la boca, el techo de la ampolla se rompe enseguida. Entonces queda una úlcera también. Y la diferencia fundamental es que el afta siempre se da en lo que se llama mucosa no queratinizada. ¿Qué es? Lo traduzco, sería la mucosa blanda. El labio, el carrillo, la base de la lengua, en los bordes de la lengua. En cambio, el herpes se puede dar en el paladar duro, se puede dar a veces en el dorso de la lengua, que son lugares donde habitualmente el afta no ocurre. La lengua, a propósito de la lengua y las aftas, ¿son diferentes? Porque son diferentes. Y duelan horriblemente diferentes. Porque hay más terminaciones nerviosas. ¿Es por eso? Pero el afta es la misma. Es la misma. Es la misma. Ese es el momento en el que directamente querés cortarte la lengua porque no la aguantás más y querés como destruirla. Esto es otro tema que también habitualmente la gente hace. ¿Está bueno ponerle limón al afta y decir, bueno, que se me caigan las lágrimas, pero aguante esos 10 segundos y ya? Es lo mismo que los cáusticos que podemos llegar a colocar en el consultorio. Limón, algunos se ponen un granito de sal, también lo hacen. La cuestión es, cauterizan, queman las terminaciones nerviosas, entonces ¿qué me importa que el afta siga? Si total Reforzamos el concepto también de la higiene. Aquellas personas, y especialmente hablo de los niños que tienen aftas, dicen, no mamá, no me voy a lavar los dientes porque me lavo los dientes y me muero del dolor. Y esto es como, ¿no? Es como un caldo de cultivo, es un círculo que lamentablemente lo que hace es empeorar la situación. Exactamente, lo que uno tiene que buscar es, uno sabe cuándo va a aparecer un afta, normalmente. Hay un... Sí, ya lo sabes. Se llama prodromo, es como que yo sé que en ese lugar va a aparecer. Entonces, ¿qué trato de hacer? Mira, ¿sabés que hay algo, no sé, por ejemplo, hay veces que hay como una pequeña ampollita y que vos naturalmente decís, ¡ay, la voy a reventar! ¿Viste? La reventaste, olvídate. A los 10 minutos tenés el lagunón. Preferible bancarse la ampollita y que la ampollita drene sola. En esos casos a veces damos algunos preparados donde para poner sobre la mucosa, entonces ¿qué hace eso? Aborta todo lo que viene atrás y si el afta sale 1 o 2 días y prácticamente con muy poco dolor. Perfecto. Esto fue como una consulta personal, tenemos que decir. Gracias, doctor. ¿Hay mucha gente que padece aftas? Muchísima, el 40% de la población. Bueno, o sea sobre todo chicos y adolescentes. Fue de mucha utilidad. Ni que hablar si tenés brackets. Un placer.